Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, voy a compartirles el material. ¿Ya? Ya, ahí se ve, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Arnold. Ya nos acercamos. Estamos allí nada más, a puertitas de terminar. ¿Mm? Ahí está, ahí se ve mejor. Muy bien, hoy vamos a trabajar, hoy vamos a trabajar el tema de los factores familiares y los factores escolares asociados. ¿Ya? Es un tema más que para platicar, por ahí un poquito como que vamos a ver unas teorías, la teoría ecológica acerca de los microsistemas, macrosistemas, que influyen en cómo crece la persona, influyen bastante. Vamos a revisar también lo que son los factores protectores y en la última parte una pequeña reflexión. Así que empezamos nuestra noche de la penúltima clase. El objetivo de hoy es que comprendamos cómo el entorno familiar y también cómo el entorno escolar influye, ¿no? Ejerce influencia en el bienestar emocional de los estudiantes y también en la aparición de las alteraciones en el estado de ánimo. Viendo esto que nosotros estamos trabajando lo que es la alteración del estado de ánimo en su manifestación como depresión, ¿no? A ver, por acá. Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestra sesión haciendo un poquito también recuento de lo que hemos estado trabajando antes, ¿no? En la sesión anterior hemos trabajado lo que es el riesgo suicida, hemos revisado las señales de alerta. Un ratito, un ratito para desconectar el chat, si no me va a interrumpir. Un ratito, ya está, listo. Ahora sí, no nos interrumpe. Muy bien. Les decía que ya habíamos visto lo que son las señales de alerta también en cuanto al riesgo suicida. Em, Vimos que en muchos casos los adolescentes y los niños también, y los niños no expresan de manera verbal lo que les está pasando, ¿no? Muchas veces nos lo expresan mediante conductas, mediante manifestaciones dentro del aula, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a identificar estas manifestaciones como tal, a observarlas, a describirlas, más que a interpretarlas. Entonces, aunque el malestar se pueda manifestar a través de cambios en el comportamiento, en su estado de ánimo o en la forma en cómo se están relacionando con otros, ¿no? Estos cambios al inicio van a ser sutiles, pero conforme va avanzando las semanas, los meses, estos cambios se van haciendo mucho más evidentes para quienes comparten el espacio con ellos también, ¿no? Para quienes están en su día a día. Y esto también lo vamos a notar pues dentro del contexto escolar. Entonces, a partir de lo que ya hemos trabajado, hoy vamos a profundizar, vamos a revisar lo que son estos factores del entorno que pueden estar influyendo en el bienestar del estudiante. ¿Ya? Así que aquí les he puesto una pequeña introducción hablando acerca de cómo es que estos entornos, o sea, puede ser que el niño esté desarrollando cierta conducta, pero el entorno puede influir en que esa conducta se intensifique y sobre todo se haga mucho más frecuente.
¿no? Entonces, si nosotros pensamos en esta experiencia cotidiana dentro de la escuela, es posible que muchos de nosotros, como docentes, como psicólogos, como de repente como auxiliares, hayamos observado situaciones en las que un, un estudiante cambia notablemente su forma de comportarse, a veces de un momento a otro. ¿No? Quizás este chico que antes participaba, levantaba la mano, ahora ya no participa, se esconde en su asiento, ¿no? Está mucho más callado, evita interactuar con sus compañeros de clase, se muestra irritable de repente. También ha pasado casos en los que los chicos solamente guardan silencio, se callan. No hay otra manifestación, solamente el aislamiento y el no hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos o cómo manejamos estas situaciones, verdad? ¿Cómo acompañamos en el proceso a estos estudiantes? Entonces, ahí les ponía, ¿no? Los niños y adolescentes forman parte de múltiples entornos que impactan en su desarrollo. Entre estos están la familia, la escuela, el grupo de amigos, la comunidad en la que viven. Cuando estos entornos ofrecen apoyo, ofrecen seguridad, comprensión y oportunidades, y se pueden convertirse en factores protectores. Pero cuando no los ofrecen, ¿no? Cuando no los ofrecen, cuando en estos contextos prevalece, ¿qué dice? Predominan los conflictos, la violencia, la presión excesiva, el aislamiento, que puede convertirse en un factor de riesgo o un factor que aumenta la vulnerabilidad emocional de la persona que pertenece a ese entorno, ¿verdad? Así como puede ser un factor protector el estar en comunidad, el estar con grupos de amigos, también puede ser un factor de riesgo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a estar entre el apoyo, entre el ayudar a crecer, ¿no? Entre la comprensión y de repente la exclusión, el aislamiento, la presión excesiva. Entonces, para eso nosotros necesitamos comprender mejor esta influencia del entorno, ¿no? Vamos a revisar por allí un poquito de la teoría de Urien, ¿ya? Para identificar cuáles son estos factores que pueden o ser unos factores protectores o pueden volverse como factores de riesgo. Entonces, ambos espacios constituyen escenarios fundamentales donde se construyen experiencias, donde se construyen vínculos, aprendizajes que pueden impactar enormemente, ¿no? Profundamente el bienestar emocional. Entonces, antes ustedes han considerado que solamente se debe cuidar en casa al niño, desde casa debemos cuidarlo y el entorno nada. No me fijo con quienes se juntan, de repente con quienes frecuentan la escuela, ¿no? ¿Quiénes son los padres de estos chicos? ¿Ustedes toman en cuenta eso o solo con cuidarlos en casa creen que sería suficiente? ¿Qué dicen? ¿Sería suficiente con eso? ¿Sería suficiente ponerles en un castillito todo fácil en la casa o también debemos prepararlo para cuando salgan al entorno? ¿Sí me escuchan, cierto? ¿Sí? No te preocupes, Sonia. Apenas acabamos de empezar. Apenitas. Hay que prepararlos, ¿verdad? ¿Y cómo los preparamos? Desde casa, ¿cómo los preparamos? ¿Qué hacen ustedes para proteger a sus hijos?
¿Cómo? Puede ser que en casa ustedes están preparándolo para que sea emocionalmente fuerte, ¿no? Están diciéndole de quiénes se debe, qué tipo de personas debe mantener en su entorno, quizás cómo ir identificando si es una persona que quiere aventajarse de él o de ella, o si es una persona, digamos así, que tiene comportamientos que avalan una buena conducta, ¿verdad? O que de repente se rige en cuanto a valores, ¿no? Que es más o menos como uno va observando la situación, ¿verdad? Orientándolos para que estén en la escuela. No sé si les ha ocurrido, pero es muy habitual en el colegio, sobre todo en el inicial, ¿no? Que de repente por allí los niños se, se hagan amiguitos entre ellos, ¿no? Y de repente por ahí algo que no les agrada y los chicos y alguno de los niños dice, ya no quiero ser tu amigo, ya no eres mi amigo y comienza el trato tosco de repente, ¿no? Comienza un poco el aislamiento. Llega el bebé, llega el pequeño, llega la pequeña casa, ¿no? Y llega triste. Y nosotros, ¿cómo investigamos? ¿Cómo sabemos qué está pasando? ¿Ah? ¿Cómo darnos cuenta? Y es que en casa los hacemos fuerte, quizás. Y en la escuela pasa muy común, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi sobrinito por la casa. Estaba pequeñito, tendría 4 o 5 años. Casi no lo dejaban salir a la calle a jugar. Entonces, de la ventanita miraba a los niños que jugaban, ¿no? Y, y por ahí por la ventanita jugaba con otros niños y de pronto ya no quería asomarse a la ventana y mi hermana lo dejaba salir un rato, pero ahí estaba mirándolos. Y llegaba un niñito a la casa a jugar con él. Entonces, por la ventana había como un jardincito que no tenía plantas, entonces por ahí aprovechaban, ¿no? Se tiraban, no sé qué cosa jugaban estos pequeños. Y de pronto ya no jugaba. Y le digo a mi hermana, ¿ya no está jugando con su amiguito? No, ya no viene el niño. Ya no viene el niño, me decía mi hermana. Entonces, ya. Y le pregunto pues a mi sobrino, le digo, ya no viene el niño, ya no lo dejan salir a la calle. Yo pensando que no lo dejaban salir. Y le digo, ya no lo dejan salir a la calle, por fin entendieron sus papás, así pues, ¿no? Y me dice, no, tía, ese niño ya no dijo mi amigo. Ese niño ha dicho que yo ya no soy su amigo. Yo he estado triste mucho tiempo, así tendría 4 o 5 añitos. He estado triste mucho tiempo porque él ya no quiere ser mi amigo y le he rogado que sea mi amigo, pero ya no ha querido. Y es más, tía, se ha burlado porque dice que yo soy tartamudo, pero no fue la palabra. Come letras, le dijo, ¿no? Se ha burlado porque dice que yo soy come letras. Mi sobrino tenía una dificultad de lenguaje y trabajábamos con él para que esa dificultad de lenguaje no le sea problema, pues, porque los pequeñitos se reían porque él no hablaba muy bien. Entonces, esta parte, ¿no? Esta parte cuando él me dice, no, yo le he llorado, le he rogado que siga siendo mi amigo y le he dicho que le voy a regalar mis juguetes. Pero cuando él me ha dicho que soy come letras, cuando él se ha burlado, yo ya le he dicho que ya no voy a ser su amigo. Y yo le dije, ¿por qué ya no? ¿Por qué te dijo eso, no? ¿Por qué decidiste? Y dijo, porque yo no tengo la culpa de tener este problema de lenguaje, pero él no entiende y él me ha ofendido, así con todas sus... Lo recuerdo a mi hijito hablándome de esa manera y él me ha ofendido, tía. Yo ya no voy a ser amigo de ese niño. Entonces, estábamos echados en la cama, mi hermana me codea así, me codea y me dice, estoy llorando, ¿no? Y yo le digo, espérate, que tengo que ser fuerte, no voy a dejar que mi lagrimita se corra. Eh, esta conversación en verdad no es inventada. Ahora mi sobrino tiene 14 años. Este, cuando le recordamos, cuando le decimos, ¿y tu amigo así, pero ya fastidiándolo? Y dice, no tía, ese niño me enseñó quiénes de verdad son amigos y quiénes no.
Así él es todo un viejo ahí en su pequeño cuerpecito, ¿no? Entonces, cuando nosotros, bueno, él lo había llevado en soledad, esto no nos dimos cuenta, pero yo notamos, bueno, con mi hermana notamos que ya no venía este pequeño a casa y nos dimos cuenta realmente que en verdad sí sufren los pequeños, que en verdad también pasan estos problemas con las relaciones, con la forma en cómo se vinculan y desde temprana edad, ¿no? Y a pesar de que tenía poca edad, él había logrado identificar, ¿no? Que el hecho de que traten de hacerlo sentir mal por su dificultad de lenguaje, que era puntual, él sabía que tenía que poner un freno, ¿no? No importa, yo juego aquí con mis hermanitas, juego solito, pero ya no va a ser mi amigo. Entonces, ese es el papel del entorno en la salud mental. Las cosas que pasan afuera, a pesar de que nosotros quisiéramos protegerlos completamente, sí les van a alcanzar. Pero ¿de qué depende? ¿De qué depende que estos niños, de qué depende que estos pequeños puedan tener una respuesta, digamos, una respuesta que los proteja a sí mismos o una respuesta que de repente los mantenga, los muestre vulnerables? Depende mucho del trabajo que se hace en casa, ¿no? Allí, por ejemplo, decían ustedes, darles herramientas para protegerse. Exacto, es enseñarles qué pueden permitir, qué no pueden permitir. ¿No? Hay con una amiga que también hablábamos mucho acerca de esto, de la crianza, ¿no? Ella había, bueno, había decidido criar a sus hijos bajo el modelo de disciplina positiva y me contaba también una experiencia similar, ¿no? Que una niña por allí, dice que su hija también llegaba afectada, ella también se afectaba, pero buscaba, ¿no? Darle estas herramientas, darle explicaciones a través de cómo se comportan las personas, ¿no? A través de repente del juego, manifestarle qué se puede permitir y qué no se puede permitir y que el propio niño sea quien decida, porque a veces nosotros tratamos de imponerle, ¿no? De decir que no te juntes con esa persona, pero no tenemos en cuenta que hay muchas más cosas. Después platicando con otra compañera del trabajo, me platicaba también esta experiencia que a su niño en cuarto grado, su mejor amigo le hizo bullying, su mejor amigo, y esta compañera lloraba y decía, yo no puedo entender cómo es que ahora un amigo puede causarle tanto daño a otro. Y la primera reacción fue, yo saco a mi hijo de la escuela, no me importa nada, yo lo saco. Y ella me dice, mira, mi hijo me dijo, no, mamá, yo ya entendí que él ya no es mi amigo, que hizo cosas que me hicieron daño, pero sí tengo otros amigos dentro del colegio, ¿no? Entonces le decía yo, mira, de una u otra forma tu hijo está diciéndote que está aprendiendo a identificar, que sí son cosas que le duelen, pero que nosotros no le podemos proteger siempre. No puedes extender tus manos como gallinita y tratar de protegerlos, ¿no? Se trata de realmente darle las herramientas, enseñarles que sí y que no está permitido. ¿Listo? Entonces, este es lo que les quería mostrar, lo que le quiero transmitir mediante esta partecita de cómo entendemos el desarrollo emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante entender cómo es que el entorno va a influir en el bienestar emocional de la persona en general. ¿Ok? Por eso resulta muy útil el que nosotros revisemos esta perspectiva acerca de lo que significa o de lo que es la psicología del desarrollo, ¿no? Aquí les ponía este modelo, este esquema es de la teoría ecológica de Urie, me cuesta decir el apellido, es Bronfenbrenner, ¿ya? Bronfenbrenner, así es, Bronfenbrenner. Él propone el modelo ecológico acerca del desarrollo humano, ¿no? Esta teoría lo que plantea es que durante el desarrollo de las personas nada ocurre de manera aislada. Todo sí va a impactar en la persona, ¿ok? Todo esto va a ocurrir en cuanto, dentro de una red de relaciones, dentro de contextos, y van a influir continuamente en la vida de la persona. Entonces, es desde esta perspectiva el comportamiento y las emociones y el bienestar psicológico, ¿ya? Y el bienestar psicológico
tanto de los niños como de los adolescentes, no van a depender únicamente del grupo seguro o del espacio seguro que se tiene en casa, no va a depender solamente de las características individuales que va forjando la persona, también va a tener una influencia muy fuerte, ¿no? El entorno en el que viven y sobre todo la forma en cómo desarrollan los vínculos, cómo establecen los vínculos en este entorno que viven. Entonces, de esta manera, Uriel explica que cada persona forma parte de distintos sistemas, ¿no? Voy a agrandar un poquito la pantalla para que ustedes puedan visualizar la imagen. Ahí está. Sí se ve, ¿cierto? Confírmenme, por favor, si es que se logra mirar. Vale, gracias. Muy bien. Entonces, Uri, ¿qué dice? ¿No? Dice que cada persona forma parte de distintos sistemas. Estos sistemas interactúan entre sí. Entonces, entre estos grupos, entre estos sistemas se encuentra la familia, la escuela, el grupo de amigos, la comunidad, ¿no? Y cada uno está dentro de un espacio que va a construir o que va a ser parte de un contexto, ¿ok? Contexto de aprendizaje emocional, social y psicológico. Entonces, el microsistema afecta al niño directamente, ya que aquí se van a encontrar personas muy cercanas al niño. Vamos viendo acá. En el circulito rosado, observan ustedes, en el circulito rosado dice el niño en desarrollo. Aquí vamos a considerar variables de edad, de género, su salud, las habilidades, el temperamento, las características que va teniendo esta persona. Muy bien. Y el primer microsistema, ¿quiénes están en el primer microsistema? Miren aquí, note, está el hogar. ¿Quién más está en el primer microsistema? Está la escuela, está la vecindad. ¿Quién es más? ¿Verdad? Hogar, escuela, vecindad. Y dice que tienen estas flechitas que van para ambos sentidos implica que tienen influencia, ¿ok? El niño influye en el hogar y el hogar influye en el niño, hay correspondencia, ¿listo? También donde dice que influye la escuela influye en la formación de las características, el temperamento, las habilidades del niño en desarrollo, así como el niño en desarrollo impacta en la escuela y así con la vecindad. Entonces, el primer microsistema, miren aquí, son influenciadas bidireccionalmente, es decir, que la influencia de uno retorna, ¿verdad? En otro. Entonces, en los microsistemas, ¿quiénes están? En el microsistema está el hogar, la escuela y la vecindad, ¿ok? El entorno, el barrio donde está. Luego sigue el mesosistema. ¿Quiénes están en el mesosistema? Aquí dice que hay interacciones ya no del niño en desarrollo con el microsistema, sino entre sistemas, ¿ok? Entre sistemas. Entonces, en el mesosistema, la direccionalidad o la interacción está entre hogar-escuela, está entre escuela y vecindad, está entre vecindad y grupos partidarios, entre los grupos partidarios y la comunidad religiosa. ¿Ven? Entonces, es entre sistemas. ¿Cómo es que se van relacionando los sistemas que luego esos sistemas impactan en el niño? En el tercer sistema está el exosistema. ¿Quiénes están en el exosistema? Miren, amigos de los padres del ambiente laboral, el sistema educativo, ya no dice escuela solamente, el sistema educativo. Luego, ¿quiénes están? Las agencias gubernamentales. Aquí tendrían que ver o tendríamos en cuenta lo que son las políticas, ¿verdad? Políticas de salud, las políticas de atención, las políticas municipales. ¿Quién más está? Sistema de tránsito. ¿Quién más está? Centros de compras, medios de comunicación, sistemas religiosos. Si se dan cuenta, el exosistema ya tiene que ver no solamente con cumplimiento de las normas del niño para con el microsistema, sino de cómo el exosistema afecta en el crecimiento de la persona.
¿verdad? Ya no es bidireccional, es unidireccional, es cómo impacta dentro del mesosistema. Y luego tenemos el macrosistema, que aquí ya tiene que ver, por ejemplo, ahorita lo que tenemos en coyuntura. Aquí en Perú estamos sufriendo por el combustible. Hay largas colas, ya los usuarios empezamos a sentir el impacto. Alzas en los alimentos, alzas en el transporte, alzas en los insumos. Entonces ya empezamos a sentir el impacto. Y a las finales, lo del macrosistema, ¿quién lo recibe? El humano, ¿no? La persona que está creciendo, que está desarrollando. Entonces, aquí en el macrosistema ya viene a impactar el sistema económico, la situación política del país, ¿no? Las creencias e ideologías que predominan dentro del país. ¿Ven? Es todo lo que va impactando. A las finales sale del niño hacia afuera, pero también de afuera hacia el niño. Y el último sistema que tiene que ver con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo. El cronosistema, el cronosistema dice, son las condiciones personales, sociales, temporales durante el transcurso de la vida. Estas van a ir estas van a ir cambiando conforme nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos sistemas o espacios constituye un contexto de aprendizaje emocional, social y psicológico, ¿verdad? Entonces, aquí generalmente cuando hablamos del microsistema, estamos hablando, por ejemplo, de la familia nuclear o de cómo esté constituida la familia, pero estamos hablando de la familia. Si es nuclear, familia papá, familia de, bueno, el papá, la mamá, los hermanos, si es el primero, el único, un perrito, una mascota, tu familia. Si es una familia monoparental, la madre o el padre y los hijos, ¿no? Si es una familia compuesta, los abuelos. Si es una familia reconstituida, el padre, un padre, una madre, hijos de ambos o hijos de solo uno, ¿no? Entonces, vamos viendo que el microsistema va variando también, va variando. Y dentro de ese microsistema, ya, los padres, ya, van a ser el eje principal, lo principal. Luego viene las personas con las que tienen contacto dentro de su sistema escolar o preescolar, ¿no? Que son los maestros, las maestras. Entonces, a pesar de toda esta diversidad que se tiene, ¿no? De toda esta diversidad familiar, esto tiene muy distintos matices dentro del contexto familiar. Cuando el niño sale de la casa, ya no solamente es él cuando regresa, regresa con las costumbres de otros, regresa con el sistema de creencias de otros, regresa con la interacción que tiene de otros, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Miren, si si un estudiante, ya nosotros hemos visto las características, ¿no? Las conductas, cómo se va mostrando. Si un estudiante se muestra pues con un comportamiento irritable, ¿no? Responde mal, tiene mal gesto, ¿no? En la cara, está desmotivado, de repente se está mostrando retraído. Entonces, no necesariamente este tipo de conducta esté relacionada a que ocurre solo algo ocurre solo en la escuela, ¿no? Sino también puede estar relacionado a problemas familiares, puede estar relacionado a conflictos sociales, puede estar relacionado a temas de estrés, ¿no? Que influyen en su estado emocional. Entonces, el modelo ecológico nos invita a que nosotros miremos de una manera mucho más amplia, que seamos más comprensivos, ¿no? Acerca del comportamiento de las personas, no solo del estudiante, de las personas. En vez de solo centrarnos, nosotros habíamos aprendido
en las sesiones anteriores a describir conducta para entender la funcionalidad de esta conducta. Entonces, esta teoría dice, no solo mires conducta, también mira contexto, ¿ok? Porque nosotros hacemos análisis de conducta, análisis de contexto y verificamos la influencia del contexto en la manifestación de la conducta, ¿ok? Esto nos va a permitir, pues, que nosotros identifiquemos qué experiencias pueden estar influyendo en que el estudiante se sienta así como se siente y que actúe así como se comporta, ¿ya? Por eso cuando nosotros hablamos de prevención y hablamos de promoción del bienestar emocional, también tenemos que considerar el entorno que vamos a fortalecer. ¿Alguna vez ustedes han solicitado acompañamiento o de repente asesoría o terapia psicológica? Y llevan a los niños o llevan al adolescente a la terapia y le dicen, ya le cuentan toda la dificultad al psicólogo, al terapeuta, y le dicen, ok, arréglemelo. Y el terapeuta te dice, ok, ustedes también entran, entran en el paquete de solución, ¿no? ¿no? No es solo el niño, es todo el impacto. Y es más, solemos hacer este análisis del contexto porque, perdón, porque muchas veces haciendo unos pequeños ajustes, ¿ya? Haciendo unos pequeños ajustes en el contexto, en el entorno, mejoran algunas conductas, mejoran algunas situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo debemos considerar dentro del el paquete, dentro de esta mirada que hacemos. No solo conducta, también hay que entender el entorno. Bien, hasta aquí, ¿preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué logran observar ustedes al fondo de esta lámina? Miren la lámina. ¿Qué logran observar? ¿Están allí o no están allí? ¿Ya? ¿Qué logran observar? ¿Se ve? ¿Ya? ¿Qué ven? Díganme, ¿qué ven, por favor? Nancy, después de las letras, ¿qué ven? Me has, me has causado mucha gracia, Nancy. ¿Ya? Ok. ¿Y qué están haciendo los niños? Es figurativo, pero vamos a ver, ¿qué trata de comunicar? Hay que comprender el entorno. Lo que ocurre en casa, lo que ocurre en la escuela forma parte importante. Es esta relación que tiene bidireccional, ¿no? Y es el puente. Los niños van a ser el puente entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en casa. Por eso es importante que nosotros veamos todo el entorno, ¿ok? Todo el entorno para que podamos identificar cuál es esta interacción entre esos factores familiares, factores personales y también los factores escolares y sociales. ¿Ya? Vamos a ver ahorita lo que son los factores familiares.
El entorno familiar también es un entorno el que ejerce mucha influencia, incluso más influencia ejerce en generar el bienestar emocional tanto de niños como de adolescentes. Y hay ciertos factores de la familia que están asociados a un mayor riesgo, ¿ok? Estos factores asociados a generar riesgo, o sea, no son factores protectores, sino son factores de riesgo, tienen que ver, por ejemplo, con el estilo de crianza, ¿no? Con el estilo parental, que puede ser rígido, autoritario, o este estilo que puede ser negligente. Entonces, este estilo de crianza influye significativamente, ¿ya? En la manera en que el niño y el adolescente o el adolescente desarrollan, por ejemplo, su autoestima, cómo van desarrollando su capacidad para poder manejar emociones al inicio, ¿no? Entonces, hay algunos hogares en los que predomina el estilo parental muy autoritario o rígido, ¿no? Este estilo parental, por ejemplo, está caracterizado por normas muy estrictas, hay escasa flexibilidad y poquito, casi nada de espacio en el que se propicie el diálogo. Es como que se hace, lo que manda, lo que dicen en casa y no hay otra forma. O sea, es así, ¿no? Es como que aquí yo soy el rey y el rey manda y los súbditos obedecen. Entonces, en ese contexto, hay mucha presión que pueden estar experimentando estos estudiantes, niño o adolescente, ¿ya? Y esa presión constante por cumplir expectativas, este, por, ya me perdí, ya, esta por cumplir expectativas, ¿no? Por escaso apoyo y alta exigencia, ¿ya? Y alta exigencia. ¿Qué más tenemos en estos estilos parentales? También vamos a observar, por ejemplo, en en estos estilos parentales. Espérenme un ratito, ¿ya? Ay, estos muchachos. A ver, vamos a ver. Un ratito. Este, ya. Ok, ahora sí. Les decía, estos estilos parentales que son muy rígidos, ¿ok? Como no hay mucha cabida al diálogo, entonces los padres solamente esperan resultados, como que no se involucran mucho en en el proceso del estudiante. Entonces, aquí hay mucha presión en cuanto a los chicos por hacer bien las cosas, por cumplir las expectativas de los padres, por no cometer errores, ¿ya? Y este pavor al error, al equivocarse, genera ansiedad, ¿ok? Bueno, voy a decirlo en condicional, puede generar ansiedad, ¿ya? Puede generar miedo completamente al fracaso o esta sensación de no ser suficientemente buenos. ¿Ustedes alguna vez, me voy a quedar en esta partecita, alguna vez de adultos y ahora de grandes, han sentido esa sensación en que sienten que no son suficientes, en que cada esfuerzo que hace da igual porque no resulta, porque son observados, son juzgados? ¿Alguna vez lo han sentido o han escuchado de compañeros, de colegas, de repente de compañeros de trabajo que se han expresado de esta manera? Están muy calladitos hoy, ¿sí? Ahora entienden qué hay detrás de eso.
que hay detrás de una persona que teme equivocarse, que quiere siempre mostrarse perfecta, que nunca está satisfecho o satisfecha con el resultado de su trabajo, siempre quiere más. Buenas noches, Lauri, siempre quiere más y nada puede cubrir sus expectativas. Estas personas que extrapolan la perfección, entonces hay esto detrás, hay esquemas familiares o estilos parentales, estilos parentales muy exigentes, ¿ya? Y que lógicamente el miedo a cometer error o esta sensación de fracasar, de perder, los hace derrumbarse, siendo adultos, ¿eh? Imagínense cuando esto nos ocurre siendo niños. Entonces, esto es en base a estos modelos parentales que son muy autoritarios o negligentes. Es decir, bueno, yo te dejé en el colegio y vengo en diciembre a ver si es que pasas. Y si no pasas de año, estoy ahí chanca que chanca la maestra para que los pase, ¿no? Para que aunque sea, no jalen todos los cursos, jalen aunque sea un parcito, que nada más los hagan jalar un parcito. ¿No? O sino que los pasen, porque el otro año ofrecen que sí van a preocuparse y que sí van a ayudarle al estudiante, van a ayudarle a que afronte mejor la época escolar, ¿no? Entonces, esos hogares con escasa supervisión, entonces cuando los chicos crecen, se sienten o generan esta sensación de abandono, tienen esta sensación de abandono, tienen esta sensación de soledad, de inseguridad, ¿no? Entonces, aquí estamos yendo por estos extremos, por estos extremos. Entonces, los extremos, los polos, en realidad pueden afectar la forma en cómo los estudiantes están percibiendo o están creando, están construyendo la creencia de sí y cómo enfrentan las dificultades. ¿Ya? Otro de los problemas es esto del conflicto conyugal crónico, ¿ya? Lo del conflicto conyugal crónico es un campo minado y el hijo es el que lleva y el que trae, es el que comunica a las parejas, ¿verdad? Entonces, estas discusiones frecuentes entre los padres, de repente, entre los cuidadores, generan este clima emocional de tensión. Eh, aunque de repente los adultos intenten evitar que los hijos participen de estos conflictos, sí van a estar, ¿no? Van a percibir el ambiente de estrés, van a percibir este ambiente de conflicto, de problema. Entonces, incluso a veces uno, ¿cómo les explico esta parte, no? Nunca los vimos pelear. No, nunca, yo nunca vi que mis padres pelearan y de pronto nos dicen, oye, nos vamos a separar, pero ¿qué pasó? ¿No? Porque estas discusiones o ocurren frente del hijo o ocurren separados del hijo, que el hijo solamente percibe la tensión, pero no se imagina la gravedad de los problemas. Entonces, recuerdo que una vez una niña me dijo, qué será más difícil? ¿Ver que tus padres peleas y entender que separarse es lo mejor? ¿O creer que tu familia está bien y luego darte cuenta que no era así y que se separan? Y tú no te das cuenta, tú no sabes. Era una chica que reflexionaba de 12 años, ¿no? Para mí, por ejemplo, ella me decía, para mí era mejor verlos que se peleaban y decir, oye, papás, ya, mejor sepárense, en verdad. Sepárense porque yo soy aquí la que está siendo afectada. ¿No? Entonces, estos conflictos conyugales, a pesar de que los padres se esfuercen porque no impactan en los hijos, pero sí lo hacen, sí impactan en los hijos, sí afecta la tranquilidad de los hijos, ¿ok? Entonces, algunos niños, algunos chicos y niños o adolescentes suelen sentir que son los causantes, ¿no? O suelen sentir culpa acerca del conflicto. Yo recuerdo mucho una experiencia de uno de los chicos con los que trabajaba y me decía, yo ya quiero dejar el colegio, estaba en tercero de secundaria, y me decía, yo quiero dejar el colegio porque si pido dinero a mi mamá la pongo en apuros, porque mi mamá sale de la casa, o sea, nos atiende, cocina, se va a trabajar, sale de la casa con la idea de que necesita traer dinero porque nosotros necesitamos para el colegio. Y me,
me acongoja mucho el que mi madre salga con esa necesidad. Y si mi mamá no trabaja o no ganó dinero en ese momento porque se enfermó y le dice a mi papá, él dice, ¿no? Que por qué quiere más plata. Plata para la escuela, plata porque ella se enfermó. O sea, en vez de ayudar, es un gasto. Y sienten esa culpa. Sienten que son el motivo de las discusiones en casa. Y más cuando estas discusiones parten por la parte económica dentro del hogar. ¿No? Entonces, allí es cuando empiezan a sentirse responsables, se sienten culpa acerca del inicio de estos conflictos familiares y lógicamente empieza la baja académica, empiezan las manifestaciones de dificultades para concentrarse. Es mejor si bajan las notas y justifican así el mejor no ir a la escuela, ¿no? Y esto impacta en que muchas veces desertan, ¿no? Se van, dejan de asistir al colegio. Y, bueno, al menos en esta zona donde yo trabajaba, cuando los chicos dejaban de ir por 1 o 2 semanas, los maestros reportaban al juez de paz y el juez de paz nos reportaba a nosotros y nosotros íbamos en la búsqueda de estos muchachos, ¿no? Íbamos en la búsqueda de ir verificando qué es lo que pasaba en el hogar. Por ejemplo, en este colegio que les hablo de esta experiencia, era un colegio GEC y había un equipo este, conformado por una enfermera, una obstetra, una odontóloga y una psicóloga. Era un equipo que daba el apoyo y el seguimiento a los chicos, por ejemplo, era un proyecto que lo financiaba el Estado, ¿no? En zonas donde la desertación escolar era muy alta. Entonces, allí trabajaba. ¿Para qué? Para trabajar esta parte de acá, estos factores familiares que estaban conformando como factores de riesgo, estaban volviéndose un factor de riesgo. Entonces, no siempre la familia es quien cuida, ¿no? No siempre. En la familia también se vuelve, cuando es conflictiva, también se vuelve un factor de riesgo. Y esto decanta a este otro punto, la violencia familiar. ¿Qué tiene que ver con la violencia familiar? Y es que también dentro del hogar se puede manifestar la violencia de distintas formas, económica, verbal, física, psicológica, emocional, ¿no? Cuando el padre, por ejemplo, no provee los recursos que la familia necesita, es violencia. ¿Qué tipo de violencia? Económica. Padres separados que quieren dar 100 o 200 soles para la manutención de los muchachos y son 2 o 3 hijos. ¿Cómo viven esas criaturas? ¿Cómo estudian esas criaturas? Eso es un tipo de violencia y lógicamente se vuelve un factor de riesgo, ¿no? Oni dice, el control es un escenario de ansiedad para los niños, sí. Uh-huh. Más ansiedad cuando se les establece un parámetro, pero también hay un ambiente escolar que los somete a situaciones de ansiedad. Sí, y por competitividad, por comparaciones, sí, también por estigmas, por etiquetas. Lo vamos a ver ahorita, ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, es bastante cierto, son varias cosas que comprometen. Ya nosotros hemos estado viendo conductas individuales, pero ahora vamos a ver todos estos factores que también comprometen y que también influyen en que se desencadenen estos problemas o estas dificultades en las alteraciones del estado de ánimo en niños y en adolescentes. ¿Okay? No es que nazca así de la nada o que la persona no ponga de su parte, es que son varios factores que influyen allí. Ya, varios factores que influyen. Y creo que les decía en una de las primeras clases, muchas veces estas malas conductas están disfrazadas realmente y sí comprometen y sí están siendo unos, digamos, síntomas, ¿ok? Síntomas no identificados, no visibles de situaciones que tienen que ver mucho con trastornos del estado de ánimo. Hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de ansiedad social, ansiedad generalizada, ansiedad matemática, todos los tipos de ansiedad que existan, ¿ya? Entonces, todo esto también configura estos factores de riesgo, ¿ya? Entonces, niños en contextos de violencia presentan mayores números, mayores niveles de ansiedad, ¿ya? Presentan mucha irritabilidad y presentan bastante retraimiento.
Entonces, no es que está alejada, no es que el niño no se da cuenta de lo que está pasando en casa, no es que el adolescente no se dé cuenta, es que es un chico y no son sus problemas y no se debe meter, no, sí los toma como problemas, es más, muchas veces se toma o muchas veces se identifica como el causante de. Otro de los factores que pueden influir son las pérdidas significativas. Estas pérdidas significativas son, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar cercano, la separación de los padres. Esto también puede generar un impacto emocional profundo en los niños y en los adolescentes, ¿ok? Pérdida de, por ejemplo, un hijo también. Entonces, los otros niños, ¿cómo se quedan? Eh, entonces, esto también impacta, ¿ok? Estos eventos también producen sentimientos de tristeza, este, tristeza intensa, confusión, ay, ¿qué más? Cambios en el estado de ánimo, inseguridad, ¿no? Este duelo a veces, un duelo no procesado, porque no quieren ser más carga del dolor que ya están pasando la familia, ¿no? Y otras veces ese comportamiento por no ser carga se vuelve un comportamiento disruptivo y termina siendo un problema más. Entonces, adaptarse a estos cambios, ¿ok? Toma un tiempo y este tiempo requiere un apoyo adicional también. ¿Ya? Otro de los factores es la migración o la separación familiar. Esto de acá. Les ponía aquí, ¿no? Estos padres que de repente, no es que se vayan del país, pero de repente se mudan a otra ciudad por trabajo. O estos padres que tienen este tipo de trabajo que no es que salgan de casa y regresen a casa, ¿no? Entonces, la crianza, el cuidado, la educación queda a cargo del cuidador principal. Y si este cuidador principal tiene que trabajar también para aportar económicamente, entonces se quedan solos en casa, ¿verdad? O se quedan, a veces, muchas veces todavía se ve esto, que se quedan a cargo de los hermanos, por ejemplo, ¿no? Los hermanos terminan cuidando y criando a sus hermanos más pequeños. Entonces, esta es una realidad social muy común, al menos en Perú es muy común, no sé si por Ecuador, por República Dominicana, por Colombia, también sea un indicador frecuente esto de la migración y de la separación familiar. Entonces, muchos de estos chicos, niños y adolescentes, experimentan esta sensación prolongada de lejanía, ¿no? De las figuras parentales, por trabajo, por separación, ¿no? Algunos en el mismo país, distintas ciudades, otros fuera del país, ¿no? Entonces, a la larga, los chicos lo perciben o pueden entender de repente el momento, por qué se va la familia, pero también con el tiempo se empieza a percibir como abandono, como sentimientos de soledad. Aquí les ponía, ¿no? Sentimientos de soledad, inseguridad emocional, abandono, y más cuando entran en esta etapa de la secundaria, cuando el chico se retrae mucho ya por características de evolución, de crecimiento, y sumamos esto, el de no poder comunicarse, el de no poder acudir a las personas que son su base segura, ¿no? No poder acudir a ellas cuando las requiere. Y otras veces, esta separación familiar no solamente es cuando los papás están lejos, están en la misma casa, pero no se ven, ¿no? Están en la misma ciudad, pero no se ven por los horarios. También esto implica el rompimiento de esta cercanía, ¿ya? E incrementa la sensación de abandono, la sensación de soledad. Muy bien, entonces, aquí les ponía que por eso es importante que nosotros entendamos cómo influye el contexto en el desarrollo tanto emocional, intelectual, cognitivo, físico del estudiante, ¿ya? Y esto nos va a permitir que nosotros como docentes tengamos esta mirada mucho más amplia. La idea no es que ustedes interpreten, no es la idea de que ustedes lleguen a conclusiones diagnósticas, sino que tengan, el que adoptemos esta perspectiva nos va a permitir a que nosotros tengamos mucha más sensibilidad, ¿no?
que seamos mucho más comprensivos ante estas necesidades emocionales de los estudiantes y sobre todo evitemos esto de las etiquetas o evitemos el separar, el segregar, ¿ya? Claro, sí, también por factores, claro, Sergio, por factores de riesgo, ¿no? Está el abandono por la misma situación familiar, pero también el abandono por la poca el poco apoyo o el poco soporte que la escuela representa, ¿no? Falla el soporte, el primer soporte microsistema, que es la familia, entonces tiene este segundo microsistema que es la escuela y tiene este otro microsistema que es la vecindad. Entonces, cuando falla uno, están los otros para poder proteger, ¿no? Para poder contener también. Muy bien, vamos viendo en esta parte los factores escolares. Pero antes de pasar aquí, ¿hay preguntas o algún comentario? Anito, Oni. A ver, déjame Bueno, abrirte el micrófono. Hola. compañeros, quisiera compartir, y más que compartir, salir de una duda con su experiencia, con su especialidad. Hoy estuve haciendo una visita a la institución donde laboro como orientador Ujú, y se me ocurrió la ingeniosa idea de meterme en un rollo, que fue tomar el diario escolar, que es como la carpeta donde cada docente coloca pues la actividad del día y también lo que llamamos el registro de incidencia, lo ujú, que o la inasistencia, un comportamiento, lo que los docentes ven, lo reflejan allí de indisciplina o cosas llamativas, ausencia, fuga. Entonces le decía a la encargada de bienestar estudiantil, yo le dije, mira, para poder nosotros abordar una temática más que correctiva, para motivar a los estudiantes a entusiasmar, a cambiar el ambiente un poco, sobre todo de disciplina, puntualidad y todo, ¿por qué no revisamos esos diarios y hacemos una lista de eventos que se vayan presentando, los vamos colocando con indicadores y ver un poco la frecuencia, cómo se repite, qué tanta frecuencia se repite? Me encontré con dos secciones, pude auditar el segundo año y aparece que la responsabilidad, el tema de que muchachos que no cumplen con actividades, es la más alta en las dos secciones, los dos ambientes escolares. Y después le sigue en rango la indisciplina, ujú, después le sigue en rango vulgaridades, palabras obscenas entre ellos. Y también está la violencia, violencia verbal, como también violencia física. Hay otros elementos como fuga, pero lo que después voy detectando, le dije, mira, ve, le decía a la docente, ve la frecuencia que se está presentando y ve los nombres que se están presentando. En una ujú, sección prácticamente son los mismos estudiantes. De hecho, tengo el número aquí, siete, de 5 varones y 2 hembras. Yo, mira que está presentándose que son los mismos. Y ujú. una, otra vez. Y hay una frecuencia y solamente estamos es colocándolo en la carpeta, colocándolo en la carpeta. ¿Por qué no No se ha se está llamado? accionando. Ujú, ¿Qué no se ha llamado el representante? ¿O por qué no dice aquí se le notificó al representante la acción tomada de la incidencia? ¿Cuál fue? Docente, por ejemplo, que me sorprendió, dijo, como un docente siglo XXI está diciendo aquí en el diario, lo saqué de clase por indisciplinado 15 minutos antes. Yo le dije, primero lo está violando la educación, segundo lo está exponiendo, tercero, y lo tú, premió. y lo tiene ahí, ya lo clichó automáticamente, y lo bien, exacto, lo premió, lo colocó, logró lo que quería, salirse. Y entonces, ¿y dónde Ujú, fue para ese muchacho durante esos 15 minutos? Se le pusieron las luces rojas de semáforo cuando le dije yo, ¿tú te imaginas, profe, que ese niño en esos 15 minutos que debe estar dentro de la institución, salga de la institución porque lo sacaron, tiene un accidente o le pasa algo en la calle, se hace una investigación, ¿dónde estaba? En la calle, ¿a qué hora? 3:35. Y no tendría que estar hasta las 3:50 en clase. ¿Responsabilidad de quién? Me decía, ay, del docente. No, de toda la institución, del director para abajo. Entonces, lo que estamos viendo es el mal comportamiento y no estamos viendo la gestión que debemos hacer para descubrir por qué este mismo grupo y por qué estas acciones y qué se está haciendo. En estos días tuve que entrar a un salón de clase porque una docente pegaba unos gritos terribles para poder colocar control.
Y me tocó que con la mano hacerle un gesto y decirle buenos días, muchachos, hola, ¿cómo están? Veo que están muy activos, que güey, ¿cómo se sienten? Y, guau. Y a la profe todavía con su gesto, con sus ojos casi que desorbitados, le decía yo, profe, que están insoportables. Yo, tranquila, profe, cálmese, muchachos, ustedes no vienen aquí para que los regañen. Eso es muy feo que uno venga para una institución que no fue ni mamá, ni tío, ni primo, ni hermano de uno, y que te vengan a regañar. En ese son así un poco hasta jocoso. No, eso no está bien. ¿Ustedes vinieron aquí para qué? Para estudiar y están aprendiendo, sí, y habla. Y los profesores no estamos aquí para gritar, ni para regañar, ni para estresarnos, ni para eso. Estamos aquí para compartir, para integrarnos, ¿verdad? Y lo fue llevando. ¿Verdad que esto no va a pasar más, verdad? ¿Verdad que no, mi profe? ¿Y verdad que no, muchachos? No, no, bueno, ya sabes. Sigan adelante, sigan adelante. Pero para la profesora fue un baño de agua fría porque sin regañarle, obviamente se sintió regañada. Y los Claro. muchachos, pues, sin tampoco atacarlos, se sintieron protegidos. Entonces yo Ujú. les decía a los profesores, oye, es bienestar, profe, tú eres bienestar, tú no eres fiscal del Ministerio Público, porque a veces los muchachos te ven como que, ay, viene la de bienestar, es un susto, es un miedo. Digo, no, tú eres la El protectora, acompañamiento, claro. tienes que ver más bien como la madrina, como la abuela, como la amiga, como la hermana mayor, no como que la acusadora. Tu nombre, ahora los cambiaron, ya no son bienestar, ahora son defensores escolares institucionales. Yo le decía, ¿cómo nosotros hemos perdido el horizonte? Yo le dije, bueno, será porque ya yo estoy en mis 26 años de educación, aunque muchos me dicen que no lo parezco, pero es necesario que nosotros tengamos que pasar más de 20 años e ir conociendo las diferentes teorías, las diferentes pedagogías, todo lo que hemos compartido en estos días y mucho más. Cada día hay más actualización de ahora con la neuroplasticidad, con el psicoanálisis, Neuroeducación. el neurodesarrollo, la neuroeducación, todas esas cosas, el desarrollo tricerebral, nada, la teoría de Grigori, el humanismo sociocrítico, todo eso. Y yo le decía, es tanto lo que tenemos que aprender, pero estamos solos por un sueldo y estamos por salir rápido de esto. Y los muchachos son los que sufren. Hoy con unas chicas, entonces las profesoras que son cristianas, respeto las religiones, pero las cristianas evangélicas me decían, profe, el labial, la pintura. Y yo le dije, ¿en qué afecta eso a la inteligencia o el buen comportamiento? El corte de cabello, pero ¿en qué le afecta eso a las neuronas y su buen comportamiento? Si me está sacando 20 y es respetuoso, es puntual y todo lo demás, déjale su cabello, que si se lo quitamos le va a pasar como Sansón. Entonces, todas esas cosas es complicado realmente, porque esos factores que usted está comentando, hay un antecedente que es gravísimo, el familiar, los hogares están todos disfuncionales en su Otros. mayoría. Ujú. Y entonces eso incide y no queremos aceptar que eso incide. Y lo peor del caso, cuando llamamos a los representantes, hoy me pude reír, y qué pena que me extienda, pero me pude reír con una representante que llegó bravísima porque a su hijo le quitaron el celular en clase y se lo retuvieron en la institución. Entonces, que esto, entonces me ven allí y pues me distinguen y me dicen, un momento, discúlpeme señora, póngame en contexto, profesora de bienestar. No, que al niño se le llamó la atención. ¿Cuántas veces se le llamó la atención, mi profe? Se le llamó la atención 7 veces. 7 veces le llamaron la atención y hasta ahora tomaron esa acción. Con razón el niño se siente vulnerado y agredido. Tuvieron que haberlo hecho en el primer momento y haberle dicho las normas de convivencia y de una vez tomar acciones el docente en aula. Y no uno, todos los docentes tienen que hablar el mismo idioma, porque si no estarán los buenos, los malos y los peores. Y entonces no podemos hacer eso, o todos en la cama o todos en el suelo. Así le decía yo al grupo, porque entonces no crearemos una sinergia institucional y no estaremos creando un impacto en el desarrollo de conceptos, criterios y la axiología de los muchachos. Entonces es realmente un desafío, como decía en estos días una compañera especialista en neurodesarrollo que es de Caracas, que tiene un live muy interesante. Ujú. La educación ahora es muy demandante, muy desafiante, pero también muy desgastante. Entonces, estamos, pareciera que ya tirados en el piso, derrotados y como con el deseo de ser docentes, pero no me pidan, no me exijan, dando solo lo mínimo. Creo que también eso es un escenario que habría que considerar dentro de los factores, ¿no? La motivación docente, la actualización, la formación, porque si eso no, esas cosas no salen de la vocación, de la esencia de esto soy lo que soy, esto es lo que me gusta, esto es lo que sé hacer y esto es lo que quiero Ujú. hacer. Eso no lo tenemos, creo que en muchos espacios se está perdiendo todo. Qué pena, pero quería intervenir para eso. No te preocupes, gracias, Sony. Nos das una visión que realmente no está muy lejana, ¿no?
por la forma en cómo hablas, entiendo que eres de Venezuela, mencionaste Caracas, entonces no estamos muy alejados de lo que también ocurre por acá. Es que en realidad pasa que si digamos así, que la docencia ya no se ejerce, ¿no? Que la docencia en muchas situaciones se ha perdido, no en todos, que en muchas situaciones se ha perdido, que nos ha ganado la desidia, nos ha ganado los problemas que abundan, nos ha ganado el no mirar mejor, el me hago la ciega, no miro, no atiendo, no más trabajo, ¿no? Pero realmente dedicarnos a la docencia, trabajar con chicos, es saber que no solamente vas a ser tú, es como que te ganas 30 hijos más, no debería, pero te ganas 30 hijos más, impactas en la vida de esas personas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, como en esta figura de trabajo de docente, revisemos realmente cuál es el rol que estamos teniendo, cuál es el impacto y de qué forma queremos trascender. Creo que en la clase anterior les decía, ¿no? No importa si yo no quiero cambiar el mundo, yo quiero cambiar o quiero impactar en las personas que van a cambiar el mundo. Una que cambie, impacte en muchos. No sé, me acabo de acordar ahorita de este libro de cadena de favores que se hizo una película, ¿no? Entonces, basta con que a una persona impactemos, impacta en otra, en otra, en otra, y así va creciendo. Entonces, sí hemos perdido mucho el concepto de vivir y de crecer en comunidad. Hay hay un proverbio africano que dice, para crear una vida, para crear un hijo se necesitan dos personas para crear, perdón, pero para criar se necesita a todo un pueblo, todo un pueblo. ¿Y por qué sí? Porque en realidad vivimos en comunidad. Por ejemplo, las culturas asiáticas, ¿no? Que tampoco es que sean, de lo mejor, pero crían en comunidad. O sea, el que vean que un muchacho tiene dificultades conductuales no es problema de la mamá, no es problema del padre, no es problema de la política pública, es problema de la comunidad porque impacta directamente en la comunidad, ¿no? Hasta acá todavía tenemos eso, pero mucho hemos dejado de mirar. Es más fácil mirar a otro lado para no comprarnos el problema, ¿no? Entonces, estos factores a las finales terminan siendo o terminan convirtiéndose en un factor de riesgo que intensifican, que suman ya al proceso interno que tiene cada persona, refiriéndonos al tema del trastorno del estado de ánimo, ¿no? Que va a afectar esta sintomatología, que va a agravar y que sobre todo permite que estos síntomas no solo sean pasajeros o no sean solo de la edad, sino que se hagan mucho más fuertes y que se hagan mucho más frecuentes en la vida de la persona y que de repente comienza a tener o a mostrar conductas compensatorias. Ya lo veíamos con la conducta de evitación. Entonces empieza a mostrar conductas compensatorias, empieza a mostrar un excesivo control porque eso le hace sentir seguridad, pero no aprende a manejar incertidumbre, pero no aprende habilidades sociales que le permitan adaptarse, que le permiten reestructurarse, que le permiten ser flexible cuando se requiere, ¿no? Entonces, todos estos factores en realidad es importante de mirarlos. No quiero que nos centremos solo en lo bueno, sino también que miremos cómo es que afecta el que nosotros no prestemos atención y cómo es que afecta el desconocimiento, ¿no? ¿Cómo es que afecta el desconocimiento? A veces, por ejemplo, dentro del aula, comentaba Sony, ¿no? Decías, mire, ya hay varias veces varios reportes de conductas disruptivas, de comportamientos que a veces solo son observados, pero no son corregidos. Y eso nos lleva a tener este tipo de trato o este tipo de comportamiento, por ejemplo, en la escuela que se basa en burlas, ¿no? Que se basa en la exclusión social, que se basa en las agresiones, ¿no? Agresión física, puede ser agresión virtual también, sí, virtual, ¿no? Ciberacoso que puede ocurrir, ¿no? La humillación pública y la humillación social
virtual también a través de redes. Entonces, todo esto empieza a en realidad a afectarnos, ¿no? Y empieza a golpearnos directamente. Ese es un factor en cuanto al colegio, el bullying o el acoso escolar. El otro factor es la exigencia académica. Entonces, a veces exigimos mucho de los chicos, pedimos mucho, muy buenas notas, pedimos buenos puestos, pedimos que compitan entre ellos, ¿no? Que desarrollen habilidades académicas, pero estamos olvidando que también necesitan desarrollar esta segunda inteligencia, que es la parte emocional, que también vayan desarrollando habilidades de resolución de conflictos, que vayan desarrollando habilidades sociales, que vayan desarrollando habilidades comunicativas, que a las finales todo eso nos va a permitir en que nosotros podamos adaptarnos al entorno. Somos seres sociales, somos seres que necesitamos vivir en sociedad, por lo tanto necesitamos aprender a vivir con otros, ¿no? Les ponía también por acá el clima competitivo, ¿no? El exigir que el chico saque buenas notas, que mire, y por competencia olvidan de desarrollar esto que es importante, que es el compañerismo. Ahí está tu tercera red de apoyo. Cuando les mostraba lo de los microsistemas en un URIE, ¿no? Decía vecindad, amigos, esta relación, estas personas que van a estar allí en cualquier momento y de las que tú te puedes fiar también para poder, para que sean soporte. Pero así como van a ser soporte, también pueden ser ese factor de riesgo, que es de desprotección, ¿no? Que este factor de no me ayudan, pero me llevan a, de repente, o me encaminan a decisiones inadecuadas, a decisiones incorrectas. Entonces, es importante que nosotros vayamos evaluando, no para segregar, sino para ir enseñando, para ir mostrando realmente y nosotros también ir escogiendo el entorno que se acomode más a lo que nosotros visualizamos como parte del impacto en la educación, así como parte de lo que nosotros también esperamos como contexto social de nuestros hijos, ¿no? De nuestros estudiantes y de nuestros hijos. Entonces, otro de los factores que puede ocurrir o que puede perjudicar dentro de la escuela es la falta de sentido de pertenencia. Y esto ocurre porque los chicos no se sienten aceptados, ¿no? Vemos mucha diversidad en las escuelas, pero aún así, cuando hay mucha diversidad, hay mucha segregación, ¿no? Entonces, esto también es un factor que, que intensifica este cúmulo de sensaciones, este cúmulo de cosas que puede ocurrirle al niño y al adolescente, ¿no? Imagínense tener esta falta de sentido de pertenencia, ¿no? Donde puede que algunos de los chicos pues se desconectan emocionalmente del espacio en el que están, evita la participación, ¿no? Afecta la participación del estudiante. ¿Qué más hace? Que pierdan interés por esas actividades que le placían y pierden interés. Y cuando pierden esto, pues decanta en que no hay compromiso, no se activa o no hay motivación que te permita tú fijarte metas respecto a tu progreso académico. ¿Ya? Entonces, cuando los estudiantes, por el contrario a esto, se sienten protegidos, se sienten reconocidos, se sienten parte de algo, y no voy a decir solo estudiantes, cuando nosotros las personas nos sentimos parte de algo, nos sentimos reconocidos en el ambiente en el que nos desarrollamos, pues aumenta nuestra motivación, ¿no? Tenemos muchas más ganas de poder, o iniciativa, o muchas ganas de propiciar el cambio. Y eso decanta en tu bienestar emocional porque te sientes útil, sientes que hay un sentido para lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, todo engrana, todo tiene que ver con lo que hacemos, con las personas con las que nos rodeamos, y no solamente rodeo la interacción física, ¿no? La interacción
cara a cara, sino también con esta interacción virtual, de quiénes nos estamos alimentando, de quiénes nos estamos nutriendo, a quiénes estamos teniendo en nuestro entorno. Entonces, esto sí es importante el que nosotros vayamos considerándolo. Ahorita me estoy acordando, hay una, bueno, no recuerdo muy bien cómo se teoriza o cómo se llama la teoría, pero la idea es esto de que nosotros debemos tener en nuestro entorno o juntarnos con personas 30-30-30, ¿no? El 30% de personas que tengan las mismas características que tú, el 30% que sean personas que tengan características o que tengan habilidades menores que tú para que tú puedas ayudarlas a crecer. Y el otro 30% debe ser personas que te motiven, ¿no? Que te motiven a salir de donde estás, que te reten a crecer. Entonces, tú no te quedas solo con lo que eres, no te crees superior porque sabes que tienes que crecer y no te crees, inferior porque tienes a personas que están en tu mismo nivel y sobre todo entiendes que así como tienes personas que te van a hacer crecer, tú también puedes ser parte de esas personas que puedes hacer crecer a otras, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros, o al menos, consideremos esto dentro de nuestra vida como parte de una filosofía o forma de vida, porque esto va a permitir que nosotros siempre estemos apuntando al crecimiento, apuntando a la mejora, ¿ya? Y que no nos quedemos con la realidad, con el contexto que tenemos y con la idea de que es lo que me toca vivir, con el conformismo, ¿no? Es lo que me toca vivir y pues no se puede hacer nada más, ¿no? Otro de los aspectos, dentro de los factores escolares es esta estigmatización, ¿no? Este etiquetamiento. Y esto tiene que ver con mucho el juicio, ¿no? Mucho el juicio que nosotros o digamos, el paradigma o el estigma, ¿no? El de crearse una idea con solo nuestra percepción y no asegurarnos de investigar o no asegurarnos de que en realidad nuestra percepción sea la correcta, ¿no? Y es que muchas veces en la escuela pues decimos, ¿no? Ah, alumno problemático, ah, alumno flojo, ah, conflictivo, ah, el de acá, nada, desmotivado, el de acá, inquieto, malcriadísimo, ¿no? Estas etiquetas en realidad influyen mucho en la construcción del ser, de la identidad del estudiante, ¿no? Igual, voy a acudir a una alguna concepto que se habla acerca del efecto Pigmalión. Este efecto Pigmalión dice, tú implantas una creencia en una persona o un comentario y esta persona desarrolla su identidad a raíz de ese comentario. Ese es el efecto Pigmalión. Entonces, ocurre mucho y es muy común en los niños pequeños. Cuando tú al niño le dices, ¿no? Que es hábil, que es inteligente, que es bueno, que es guapo, crece con esa mentalidad y aquí está el efecto Pigmalión de lo positivo que le dices. Pero si al niño le dices, ¿no? Que es inútil, que no puede, que es tonto, ¿no? Que es incapaz, crece con esa construcción, no de sí, sino con la construcción del entorno. Entonces, aquí viene estas dificultades en la autoestima, por ejemplo, ¿no? Del estudiante, en que construye su identidad en base a lo externo y la identidad se va a ver reforzada por la valoración de lo externo, más no por la propia valoración, por la construcción de la autoestima de manera adecuada. Entonces, estas etiquetas sí van a afectar el amor propio de las personas y van a reforzar estos comportamientos negativos, perennizando así las etiquetas, perennizando así el estigma, ¿no? Entonces, comprender estos factores escolares es importante para que nosotros entendamos por qué ocurre este malestar emocional en los estudiantes, para que no solamente lo relacionemos con experiencias o con situaciones fuera del colegio, sino también entendamos que el colegio también forma parte de estos factores que influyen en el estado anímico de las personas, ¿ya?
Nos va a faltar tiempo, pero bueno, ahí vamos. Ahí voy a correr ahorita con esta partecita. Ya no nos falta mucho, felizmente. Entonces, ya hemos visto los factores de riesgo, ya hemos visto el impacto que tienen en la salud emocional de la persona, ya hemos visto los factores de riesgo tanto dentro del contexto familiar como del contexto escolar, o sea, el factor de riesgo en el microsistema, y ahorita vamos a ver cuáles serían los factores protectores, ¿no? En la clase pasada, algunos compartieron su experiencia acerca de, bueno, no sé si fue en esta u otra, me estoy confundiendo, pero quizás fue en otra, acerca de la experiencia que han tenido de los modelos educativos, ¿no? Del maestro, del modelo del docente que tuvieron. Entonces, estos factores de protección, ¿ok? Estos factores ayudan a reducir el malestar emocional que pueden estar gestionándose a raíz de factores de riesgo familiares o educativos. Entonces, los factores protectores ayudan a reducir el impacto de las dificultades, ¿no? Y este vínculo significativo, Rita, sí, exacto, Lauri, hay muchos maestros que impactan, ¿no? Estos factores protectores son de este vínculo significativo con el adulto. Muchos de nosotros, muchísimos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles, que de repente ahora que estamos grandes como que ya los has dejado pasar, los han pasado, ¿no? Pero nunca nos olvidamos de estas personas que en realidad fueron esa mano cercana cuando la necesitabas, ¿no? Un padre, un docente, un orientador, un compañero dentro del aula, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta imagen, cuando nosotros tenemos eh, este rol, ¿ya? Cuando una persona cumple este rol de adulto de confianza, realmente disminuye mucho el riesgo emocional, disminuye muchísimo este riesgo emocional, ¿no? Entonces, es importante que nosotros dentro de la escuela vayamos, que es el factor en el que podemos, perdón, en el ambiente en el que podemos desarrollar este tipo de vínculo, ¿no? Este tipo de red. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos propiciar un clima seguro escolar. Y el clima seguro escolar empieza por la gestión individual, la autogestión emocional y el autocuidado, ¿no? Empieza por allí. Entonces, bueno, aquí les he puesto primero el vínculo significativo. Bueno, vamos con el vínculo, ¿ya? Este vínculo significativo con el adulto es uno de los factores de protección muy, muy importante en lo que significa la salud conductual y la salud mental, tanto de niños como de adolescentes, ¿no? La presencia al menos de una persona que sea significativo en la vida es como un eje, es como un cable a tierra. Entonces, cuando un estudiante, ¿no? Siente que tiene un adulto que lo escucha, tiene un adulto que lo comprende, que se interesa, tiene un adulto que le dice, ¿cómo te fue hoy? ¿No? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué pasó hoy en la escuela? Yo aprendí de una educadora familiar que decía, cambia el cómo te fue hoy, cuéntame qué ocurrió hoy en la escuela. Se siente menos invasiva la pregunta y se engloban muchas más situaciones que puedan ocurrir dentro de la escuela. No es como que el niño te va a contar de las experiencias que percibe, que siente en la escuela y no se centra en solo la percepción que tiene este niño, ¿no? Sino de cómo funciona el sistema. Entonces, importante que tenga esto el niño. Cuéntame, ¿qué hicieron hoy en clase? ¿Qué aprendiste hoy? ¿No? Eso realmente se siente, cuando se siente genuino, cuando se siente que te interesas por el bienestar de la otra persona, incrementa a 1000% la seguridad emocional que podamos tener, ¿no? Y esto realmente, esto marca la diferencia en estos momentos de dificultad. Es ahí, dice, cuando uno está en problemas, la primera persona en la que piensa y a la que llama es con la que se siente más segura. Ajá. Esto tiene sentido cuando nosotros tenemos este vínculo significativo con un adulto seguro. ¿Ok?
Luego vamos a ver el clima escolar seguro. Ya, el clima escolar seguro. En esta parte del clima escolar, ¿no? También influye el cómo esté la persona que está delante, el cómo esté el líder del grupo, el cómo se sientan, ¿no? En este ambiente, respetados, valorados, considerados. Entonces, cuando el estudiante se siente realmente seguro dentro de la escuela, aumenta la participación y sobre todo aumenta el compromiso. No es con la escuela, es con la persona que está ahí, es con la persona que te inspira esta confianza, es con la persona con la que te motiva, es con la persona con la que tú te sientes a gusto. Y con todo gusto tú vas y le das tu tiempo, con todo gusto vas y le dices, ok, estoy aquí como barro, moldéeme, ¿no? Sea usted el alfarero. Y es así, cuando sientes esa confianza con tu docente, tienes esa confianza con la persona que es significativa para ti, entonces tú tienes esta apertura para poder aprender, tienes esta apertura para poder conectar, para poder motivarte, ¿no? Para aceptar también el compromiso que exige toda esta relación. ¿Ya? Vamos a ver ahorita las redes de apoyo. Entonces, les decía yo, la comunidad, los amigos, los compañeros cercanos o este amigo que no importa, sé que no está aquí, pero siempre está presente, ¿no? Si yo lo llamo, va a estar allí. Si yo tengo un momento difícil, va a poder acompañarme. Entonces, esas son las redes de apoyo. También es un factor importante. Contrario a lo que a veces nosotros como adultos a veces les decimos a los chicos, ¿qué? Tu amigo va a estar allí, tu amigo te va a ayudar, tu amigo te va a sacar de problemas, tu amigo y tu amigo, en realidad, sí. Hay personas que sí nos ayudan, hay personas que forman parte de esta red de apoyo, ¿no? Estas redes de apoyo, lógicamente, permiten que los estudiantes se sientan comprendidos, ¿ya? Sobre todo en estos momentos que son difíciles. No van a estar ahí toda la vida, siempre, sino en el momento en que lo necesitas. ¿Ya? Ahí en ese momento tú sabes que puedes contar con alguien que te escuche, puedes contar con alguien que te brinde apoyo, que te aconseje, ¿no? Y esto lógicamente reduce el impacto emocional, ¿no? Reduce el estrés que puedas tener también al no saber cómo afrontar una situación problema, ¿ya? Y por último, este factor protector que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿no? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué tanto enseñar la inteligencia emocional? ¿Para qué no solo enfocarme en lo académico? Y es que la parte socioemocional es base, ¿no? La parte socioemocional permiten pues puedan que los estudiantes puedan reconocer lo que sienten, reconocer las emociones en otras personas, tomarse el tiempo de poder entender lo que están sintiendo y tomar decisiones no en la calentura del problema, sino tomar decisiones pensadas, tomar decisiones a posteriori de la dificultad que pasa, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros tengamos mejores posibilidades de resolver un conflicto, de encontrar soluciones, que resulten en ganancia para ambas partes, ¿no? Y de poder tener esa experiencia, ¿no? De tener que afrontar la situación, pero no como que, uff, ya me la libré, sino como, uy, ¿cuánto me enseñó esa situación? ¿Cuánto aprendí de esa situación? ¿No? Y otro punto es que el desarrollar estas habilidades socioemocionales también nos permiten que nosotros reconozcamos cuando no podemos solo, cuando no podemos solo y aprendamos a buscar ayuda cuando lo necesitamos, porque aquí uno entiende que no es error, que no es fracaso pedir ayuda, sino que es parte del crecer y es parte de aprender también. ¿Listo? Entonces, ya para ir terminando la clase, muchas veces nosotros no podemos cambiar todos los factores de riesgo que existen, pero lo que sí podemos cambiar, lo que sí podemos fortalecer son estos factores protectores. No te va a demandar muchos recursos el ser este adulto
contenedor, este adulto amigo dentro de la escuela, ¿no? No te va a quitar mucho el que tú puedas hablarles de tu experiencia a tus estudiantes. Ellos no es que no sepan que nosotros hemos pasado por situaciones similares, solo que ya no nos ven como, como esa persona que también vivió esa etapa. Nos ven como el adulto que resuelve, el adulto que exige, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya esta experiencia y podemos fortalecer los factores protectores dentro del contexto escolar. Espero realmente que la clase les haya gustado, hayan abierto un poquito más la perspectiva acerca de qué impacta en las dificultades anímicas, que no es solamente de mirar la sintomatología, que no es solamente de etiquetar, sino es de mirar el contexto, porque somos seres sociables. ¿Listo? Cuídense mucho. Nos estamos encontrando hoy estamos martes, el día jueves, ya más temprano para culminar nuestra clase. Muy bien. Espero que asistan y no causarles inconveniente. Muy bien. De nada, chicos, muchas gracias a ustedes por participar, por conectarse, por regalarme su tiempo para poder conectarnos y permitirnos que ITEC entre a sus casitas y también impacte un poquito en su labor profesional. Cuídense mucho.